El tema de hoy es arteria cerebral anterior. La arteria carótida interna, en esta lámina podemos apreciar que tiene dos terminales, ¿no? Siendo la ACA la terminal más pequeña. Y esto se puede tener una diferencia tanto en diámetro por el segmento M1 y acá en la ACA, que vendría a ser básicamente el primer segmento, ¿no? La A1. Acá en esta lámina podemos evidenciar la A1 y algunos vasos como son la arteria recurrente que viene a nacer casi entre la unión del segmento A2 y A1. Podemos evidenciar también la arteria comunicante, ¿no? Y algunas arterias perforantes. Una vez que ya se da el origen de la ACA, esta emerge en el extremo medial de la fisura silviana, lateral al quiasma óptico y debajo de la sustancia perforada. Aquí en esta imagen podemos evidenciar que delante del genu va a estar rodeada, le va a girar básicamente el segmento M3 para posteriormente dar, el A3 para posteriormente dar el segmento A4 y A5, ¿no? Que se van a sumergir en la cisura interhemisférica para después dar las arterias corticales. Ahora, cabe mencionar de que este desplazamiento puede ser sobre los nervios ópticos o sobre el quiasma óptico, ¿no? Ahora, acá también vamos a ver, en esta que ya se describió anteriormente, y en esta lámina podemos evidenciar lo siguiente. Los segmentos A1 van a estar unidos básicamente por la arteria comunicante anterior. Los segmentos A2 van a estar unidos, ¿no? Y posteriormente a A2 vemos que la continuidad va a ser A3 y posteriormente la A4. Se menciona de que los segmentos después de el A2 hacia la parte posterior o a nivel del esplenio, que ya viene a ser el segmento A5, básicamente nacen principalmente por la arteria pericallosa. Ahora, se menciona de que la ACA va a tener 4 curvaturas, ¿no? Una curvatura postero-superior que viene a ser desde que nace hasta la arteria comunicante anterior, postero-ventral, que es cuando ya gira, cuando ya hace ese giro a la cisura interhemisférica. Postero-superior entre la unión del rostrum con el genu, entre la unión del rostrum con el genu. Y la anterior a medida que avanza a nivel del genu del cuerpo calloso, la anterior. Aquí en esta gráfica vamos a evidenciar el segmento A2 o infracalloso, el segmento A3 o precalloso, el segmento A4 o supracalloso y el segmento A5 o posterocalloso, ¿no? Ahora, datos muy importantes vendrían a ser lo que es los segmentos. La ACA va a estar dividida por la arteria comunicante anterior en dos partes. Aquella que es la proximal o precomunicante, que básicamente va a tener un origen desde la arteria carótida interna hasta la comunicante anterior, hasta la unión, ¿no? Que vendría a ser el segmento A1. La distal o postcomunicante formada por los siguientes segmentos, que vienen a ser los 4 siguientes, ¿no? La A2, la A3, A4, A5. A2 infracallosa, que va a tener su origen desde la arteria comunicante anterior hasta el margen inferior del cuerpo calloso. La precallosa o A3, que va a básicamente a estar alrededor de lo que es el genu o la porción anterior del cuerpo calloso. Ahora, la supracallosa y la posterocallosa se menciona que la A4 va a ser el segmento anterior del cuerpo calloso y la A5 el segmento posterior del cuerpo calloso. Aquí
podemos evidenciar en estas imágenes que ya se han descrito anteriormente el segmento A2, el segmento A3, su continuación del segmento A4 y el segmento A5, ¿no? Y en esta lámina que va a ser desde lo que es el origen o la bifurcación terminal de la carótida para llegar acá desde la carótida hasta la comunicante anterior, el segmento A1. Ahora, datos importantes que hay que tener en cuenta en lo que es el segmento A1 y las arterias anteriores. Este segmento, en lo normal es que se mencionó en un inicio, ¿no? Que puede ir sobre el quiasma óptico o sobre el nervio óptico. Cuando se hace una descripción de que van por encima del quiasma óptico, se menciona en un 70% de los cerebros. Cuando es por encima del nervio óptico, en un 30% de los cerebros. La longitud promedio del segmento A1 es de 12.7 milímetros, con una longitud de 7.2 a 18 milímetros. Ahora, la arteria comunicante anterior, su longitud es de 2 a 3 milímetros en un rango de 0.3 a 7 milímetros. Se menciona adicionalmente de que el diámetro de la arteria comunicante promedio es más o menos 1 milímetro menos que el diámetro promedio de la A1. Ahora, esto es de gran importancia. ¿Por qué? Porque va a estar asociado a lo que es la hipoplasia del segmento A1, ¿no? Y con ello un factor de riesgo asociado a un 85% para el desarrollo de aneurismas. Ahora, según un estudio realizado en donde se examinaron ciertos cerebros, mencionan lo siguiente, de que el 25% de diámetros era igual tanto en el segmento A1 como en la arteria comunicante anterior. El 10% A1 con un diámetro de 1.5 o menos. El 2% de A1 con un diámetro de 1 milímetro o menos. El 44% de la arteria comunicante con diámetro de 1.5 o menos, el 16% de la arteria comunicante con diámetro de 1 milímetro o menos. Ahora, lo que mencionaba, ¿no? De que la A1 es el lugar favorito en lo que es el polígono de Willis para la hipoplasia, y esta hipoplasia va a estar asociada al 85%, ¿no? Ahora, esta correlación directa va a hacer en cuanto al tamaño del A1 derecho-izquierdo y el tamaño de la arteria comunicante para poder tener esa disposición a que se pueda desarrollar un aneurisma. Ahora, en los datos examinados, en los datos de los cerebros examinados se encontró básicamente lo siguiente, ¿no? Si en el primer grupo, en el 50%, va a tener 0.5 milímetros a más entre A1 derecha-izquierda con un diámetro de la arteria comunicante anterior en 1.2. Pero ¿qué se evidencia? Que el diámetro, acá en este grupo, es el doble, de 1 milímetro a más entre la arteria comunicante entre A1 derecha-izquierda y también el doble de 1.2 a 2.5 con diámetro de la arteria comunicante anterior, ¿no? Ahora, aquí ya en estas láminas vamos a evidenciar algunas variantes que se pueden observar, ¿no? Por ejemplo, vemos en esta imagen que la arteria comunicante anterior es una arteria hipoplásica, ¿no? Un diámetro bastante pequeño, y los segmentos A1 izquierdo y el segmento A1 derecho, pues son mayor, ¿no? Ahora, aquí en este gráfico podemos evidenciar una arteria comunicante anterior ancha, gruesa, y sobre todo que se desliza en la parte posterior del segmento A2 derecho, ¿no? Además, podemos ver lo siguiente, que el A1 es más corto, el A1 izquierdo es más corto y el segmento A2 es más largo. Y está dando el segmento A1 va a dar origen al segmento A2 derecho.
a diferencia de que el A1 se continúa más bien. El A1 izquierdo se continúa. Ok, aquí también en esta imagen, podemos evidenciar lo siguiente, ¿no? De que el segmento A1 izquierdo es de mayor diámetro. El segmento A1 derecho es de menor diámetro y hay una arteria comunicante anterior hipoplásica. Además, otra variante que podemos evidenciar de que la arteria recurrente no nace del segmento A2 derecho, sino de la arteria frontopolar derecho, ¿no? Ahora, en esta imagen se puede evidenciar básicamente el segmento A1 izquierdo con un diámetro pequeño y también un segmento hipoplásico de la A1. Acá, el segmento A1 derecho es más ancha, más gruesa, ¿no? Esto es una de las asociaciones más frecuentes a los aneurismas, ¿no? Ahora, acá en esta imagen podemos evidenciar lo siguiente, que el segmento A1 derecho va a dar origen al segmento A2, pero la arteria frontopolar nace del segmento A2 derecho. Y esta arteria frontopolar va a dar esta variante que la recurrente derecha va a nacer de la arteria frontopolar, ¿no? Que eso no es lo frecuente. Ahora, la variante anatómica se menciona de que esta, en donde existe básicamente el segmento hipoplásico A1 izquierdo y el A1 derecho es el que va a ser de mayor tamaño y va a dar origen a los segmentos A2, a los dos segmentos. Y esta es la variante anatómica más asociada que se menciona, ¿no? Y también vemos una arteria comunicante pequeña, hipoplásica. Ahora, la arteria recurrente fue descrita por primera vez por el médico alemán Hübner en 1874, ¿no? Rama recurrente de la arteria comunicante. Lo normal es que esta arteria comunicante se doble sobre la arteria, la recurrente se doble sobre la arteria comunicante, arteria cerebral anterior y pasa a nivel de la bifurcación carotidia, ¿no? Eso es lo normal que pueda suceder para posteriormente meterse hacia la fisura silviana e ingresar a la sustancia perforada anterior. Eso es lo normal. Ahora, ¿existen ciertas variantes? Sí, que más adelante se van a presentar en algunas láminas y ahí el origen de las variantes probables que pueden existir. Ahora, datos importantes de la arteria recurrente es que la arteria más grande que emerge del segmento A1, generalmente del sitio distal de A1, pero lo más común, ¿qué es lo más común? Es que esta recurrente surja de la porción proximal del segmento A2, es decir, a 0.5 milímetros de la unión entre A1 y A2, que es lo más común de donde surge esta arteria recurrente. El diámetro suele ser menos de la mitad que del segmento A1. Su recorrido, la mayoría sigue un recorrido anterior hacia A1. Puede ingresar a la sustancia perforada anterior. Y esto es relativo, ¿no? Porque en algunas ocasiones ingresa solamente una rama o puede dividirse en muchas, pero en promedio se mencionan de que son 4, ¿no? En promedio son 4 las que se pueden ingresar. Ahora,
¿Qué irriga esta arteria recurrente? Pues irriga la parte anterior del núcleo caudado, el tercio anterior del putamen, parte anterior del segmento externo del globo pálido, porción anteroinferior de la extremidad anterior de la cápsula interna y el fascículo uncinado, menor frecuencia hipotálamo anterior. Ahora, de gran importancia tener en cuenta es cuando existe una oclusión de esta arteria recurrente, ya que se ha demostrado de que al haber una oclusión, ya sea en un clipaje de aneurisma, puede generar una hemiparesia a predominio facio-braquial y también puede producir una afasia cuando es dominante. La hemiparesia facio-braquial debido a que esta como irriga la extremidad anterior de la cápsula interna, ¿no? Por eso puede producir esta sintomatología. Ahora, en el estudio de los datos examinados se encontró lo siguiente. El número de arterias recurrentes, cuando era 1, 28%, 2, 48%, 3 a 4, 26%. Además de que si habían 2 o más ramas, al menos una o ambas emergían a nivel de la unión A1 y A2, ¿no? O antes del 0.5 milímetros, ¿no? Proximales. Ahora, el origen, mencionan acá, en A2 el 78%, A1 el 14%, la unión A1, A2 a nivel de la arteria comunicante anterior, el 8%. Ahora, respecto a la arteria comunicante, el 52% a menos de 2 milímetros, 80% a menos de 3 y 95% a menos de 4 respecto a la arteria comunicante anterior. Ahora, acá vemos en estas láminas algunas variantes que pueden suceder. Por ejemplo, aquí en esta lámina A vamos a evidenciar la arteria recurrente que va a nacer del segmento A2, pero no da ese giro hacia atrás ni pasa por encima de del segmento A1, ¿no? En el lado derecho. Vemos también la arteria comunicante con sus ramas que puede dar. En el B podemos evidenciar una variante en donde el segmento A1 derecho está bien hipoplásico, ¿no? Y el segmento A1 izquierdo, pues es de mayor calibre y va a dar origen ¿a quién? A los dos segmentos A2, como podemos evidenciar, a los dos segmentos A2, ¿no? Acá en esta gráfica, en la C, podemos evidenciar lo siguiente, que la arteria recurrente va a tener doble, ¿no? Hay 2 arterias recurrentes. Y la arteria comunicante, vamos a tener 2 arterias comunicantes. Y la arteria recurrente izquierda va a nacer del segmento A1 izquierdo, a diferencia de acá, que la arteria recurrente va a nacer básicamente del segmento A2 derecho. Acá también evidenciamos una comunicante doble con sus respectivas ramificaciones, ¿no? Y podemos evidenciar de que la arteria recurrente nace del segmento A2 derecho y acá la recurrente izquierda nace del segmento A1 izquierdo, ¿no? Ahora acá tenemos una arteria comunicante multicanal y podemos evidenciar acá en esta variante en el lado derecho 2 recurrentes, ¿no? Una que nace del segmento A2 y otra que nace del segmento A1. A diferencia del lado izquierdo que van a nacer básicamente del segmento A2, ¿no? Ahora, acá podemos evidenciar esta variante en donde el segmento A1 derecho va a dar origen a los 2 segmentos A2
y también una recurrente en el segmento A2, ¿no? Pero aquí vemos el segmento A1 izquierdo que se bifurca y va prácticamente, la arteria recurrente va a nacer entre esa bifurcación cuando ya se une con el segmento A2. Acá podemos evidenciar en esta imagen la variante de que la recurrente va a nacer en el segmento A1 justo cuando ya se divide con A2 derecho, ¿no? Y vamos a evidenciar 3 A2. Y acá también evidenciamos de que la recurrente va a nacer del segmento A1 izquierdo. Acá en esta gráfica podemos ver los segmentos A2 que son largos y los segmentos A1, tanto derecho como izquierdo, que son tortuosos, ¿no? Ahora, dentro de las ramas perforantes basales, pues se menciona de que estas ramas perforantes basales van a tener origen básicamente de 3 segmentos, tanto del A1, A2 y la arteria comunicante anterior. En promedio son 8, siendo un rango de 2 a 15, ¿no? Ahora, estas ramas, dependiendo del origen, van a terminar en ciertas estructuras anatómicas, como por ejemplo, la A1, sus perforantes basales van a terminar en la sustancia perforada anterior, superficie dorsal del quiasma óptico o la porción supraquiasmática del hipotálamo, tracto óptico, la superficie dorsal del nervio óptico y la fisura silviana entre los hemisferios cerebrales y la superficie inferior del lóbulo frontal. Cuando ya da sus ramas, la arteria comunicante, las arterias recurrentes, estas van a terminar en todo lo mencionado de la A1, pero no va a llegar básicamente a la superficie de los nervios ópticos y al quiasma, y tampoco al hipotálamo, ¿no? Ahora, vamos a mencionar lo siguiente, que existe cierta irrigación, tanto consistente e inconsistente, de los segmentos A1 y A2. Cuando decimos que es consistente, cuando básicamente la irrigación está a nivel del quiasma y las áreas del tercer ventrículo anterior y el área hipotalámica, y de manera inconsistente que también irrigan al caudado y al globo pálido, ¿no? Ahora, las arterias recurrentes van a proporcionar una irrigación rica al caudado y a la cápsula interna adyacente, pero con menor flujo a nivel del hipotálamo, ¿no? Y las arterias comunicantes, que van a terminar en el área supraquiasmática, superficie dorsal del quiasma óptico, sustancia perforada anterior y el lóbulo frontal, y además también van a perfundir el fornix, el cuerpo calloso, la región septal y el cíngulo anterior. Van a dar ramas, sí, unas ramas perforantes, en promedio son 2, pero pueden ser máximo 4 ramas, ¿no? Ahora, el A2, las ramas van a terminar en lo que es la zona frontal inferior, la sustancia perforada anterior, el quiasma óptico dorsal y el área supraquiasmática. Ya cuando hablamos de la parte distal de la ACA, pues ya empezamos a hablar de lo que es del segmento A2 hacia el segmento A5, ¿no? Estas van a tener un origen que va a comenzar desde la arteria comunicante anterior y se va a extender hasta lo que es el cuerpo calloso en su parte final, ¿no? Que viene a ser el esplenio, para posteriormente hacer una anastomosis con las ramas espleñales de la arteria cerebral posterior. Ahora, en la parte distal, como ya se mencionó anteriormente, vamos a tener 4 segmentos: el A2 infracalloso, que van a ser de lo que es la arteria comunicante anterior hasta el margen inferior del cuerpo calloso en su unión del rostro con el genu. El A3, que es la precallosa, que se extiende alrededor del genu del cuerpo calloso y termina donde hace un giro en forma brusca hacia atrás del genu para dirigirse sobre todo hacia la corteza, ¿no? El A4, la supracallosa,
porción anterior del cuerpo calloso, el A5, la posterocallosa, porción posterior del cuerpo calloso. Se menciona también de que esto va a generar una división en segmentos, ¿no? Los segmentos ascendentes, que vienen a ser el A2 y el A3, que ya prácticamente va a terminar a nivel del geno del cuerpo calloso, y los horizontales, que ya viene a ser el recorrido de todo el cuerpo calloso hasta la parte final, ¿no? Que viene a ser el esplenio, y ahí incluye el segmento A4 y el segmento A5. En esta gráfica se ve claramente los segmentos ascendentes, que viene a ser el segmento A2 y el A3, y los segmentos horizontales, A4 y A5. De esto se mencionan dos arterias muy importantes, ¿no? Que la arteria pericallosa, que es la porción de la ACA distal a la arteria comunicante anterior, alrededor y sobre o cerca del cuerpo calloso, formada por la bifurcación cerca del geno. Es decir, su origen va a ser a nivel de la arteria comunicante anterior, que puede tener el origen desde la A2 hasta el segmento 5, sí, también, pero lo más frecuente es a nivel de la arteria comunicante anterior. Ahora, la arteria callosa marginal, datos importantes de ello es que transcurre dentro o cerca del surco cingulado. Es el origen de dos o más ramas corticales principales de las 8. Está presente en el 80% de los hemisferios, ¿no? Y su origen más frecuente es a nivel de A3. Sus ramas ascienden en la superficie medial del hemisferio y continúan hacia la convexidad lateral por más o menos 2 centímetros, ¿no? Ahora, el diámetro del origen respecto, en comparación con la callosa marginal y la pericallosa, se menciona, ¿no? De que el 20% el diámetro es igual, el 50% la pericallosa es más voluminosa, el 30% la callosa marginal es más voluminosa. Aquí en esta gráfica se menciona básicamente lo siguiente, ¿no? De que entre el cuerpo calloso va a existir un espacio libre entre la hoz en su porción anterior, la hoz interhemisférica. A medida que se va dirigiendo hacia la parte posterior del cuerpo calloso, ese espacio libre se va acortando, ¿no? Y no se va a poder evidenciar lo que es la arteria pericallosa ni la callosa marginal, ¿no? Ahora, acá en la flechita amarilla podemos ver que es donde la pericallosa da esa curvatura para dirigirse sobre todo a lo que es la corteza, ¿no? Aquí vemos el surco cingulado, que es por donde suele pasar cerca o sobre también la arteria callosa marginal, ¿no? La callosa marginal, y aquí podemos evidenciar un diámetro similar, ¿no? A lo que se mencionaba, que puede ser un diámetro igual, tanto la callosa marginal como la pericallosa, ¿no? Ahora, en esta gráfica evidenciamos el seno sagital y también las ramas ya corticales, ¿no? Que son orígenes de la arteria pericallosa, la callosa marginal, ¿no? De las 8 ramas corticales que se producen. Cuando ya se hace una disección del seno sagital superior, vamos a ver el geno y también cómo es que el A3 gira alrededor del geno, hacia un giro alrededor del geno, para dirigirse hacia la parte posterior, ¿no? Entre la fisura interhemisférica, y posteriormente dar el segmento A3, A4 y así. Acá ya lo vemos con mayor vista panorámica, cómo es que da ese giro y se van dirigiendo hacia la parte posterior para hacer una anastomosis, ¿no? Que el requisito básicamente necesario para que ya se produzca esta serie de anastomosis debe ser un diámetro de los vasos de 0.8 milímetros. Ahora, ¿vamos a tener ramas distales de la ACA? Sí. Dentro de ellas vamos a tener a las ramas perforantes basales y a las ramas perforantes cerebrales.
que van a estar divididas, ¿no? Las basales, pues vamos a tener que estas basales van a dar irrigación a lo que es el quiasma óptico, área supraquiasmática, lámina terminal e hipotálamo anterior, y además estructuras que van debajo del rostro. A nivel del segmento A2 van a nacer de 4 a 5 ramas basales en un rango de 0 a 10. Y en lo que es las ramas perforantes cerebrales van a estar divididas tanto en corticales como en subcorticales. Las corticales que se van a dirigir hacia la corteza y a la sustancia blanca, y las subcorticales que van a dirigirse hacia la sustancia blanca, la sustancia gris profunda y el cuerpo calloso. Ramas corticales. Las ramas corticales van a irrigar a lo que es la corteza y la sustancia blanca adyacente de la superficie medial desde el polo frontal hasta la parte posterior, ¿no? Que es el lóbulo parietal. Por eso es que la rama cortical principal parietal, que vamos a tener la superior e inferior, ¿no? Que también van a tener sus variantes anatómicas, ¿no? Ahora, la ACA va a irrigar en la superficie basal y también en la superficie lateral. La superficie basal al área media de la circunvoluciones orbitarias, la circunvolución recta, el bulbo y el tracto olfatorio, y a la superficie lateral al área media de la circunvolución frontal superior y las secciones superiores de la circunvolución precentral, central y poscentral. Se mencionan 8 ramas corticales principales, como es la órbitofrontal, que viene a ser la más pequeña, la frontopolar, la frontal interna anterior, media y posterior, siendo la posterior la más grande, la paracentral, la parietal superior e inferior, siendo la inferior se podría decir la menos frecuente, ¿no? Ahora, generalmente su origen puede ser a lo largo de la pericallosa, ¿no? Pero siempre hay un origen más frecuente. Por ejemplo, la A2, que va a dar las arterias órbitofrontal y frontopolar. La A3, que da arterias frontales internas anterior y media y callosa marginal. La A4, que da la arteria paracentral. La A5, que da arterias parietales superior e inferior. Y la arteria frontal interna posterior, que puede surgir de similar frecuencia desde el segmento A3, A4 y callosa marginal. Pero como lo mencioné, las ramas corticales generalmente se le consideran de que su origen es a nivel de la arteria pericallosa, ¿no? Ahora, datos que se encontraron en el estudio realizado cuando se examinaron los cerebros, pues se encontró lo siguiente, ¿no? De que el 50% dio origen a 2 ramas corticales principales, el 32% a 3 ramas corticales principales, pero esto es respecto a la arteria callosa marginal, ¿no? Tenerlo en cuenta. El 16% dio origen a 4 ramas corticales principales y el 2% dio origen a 5 ramas corticales principales. Ahora, acá en estas imágenes vamos a tener ciertas variantes, ¿no? Por ejemplo, en la A vamos a ver que toda la pericallosa va a dar origen a todas las ramitas, a todas las ramas corticales, es más, hasta las arterias callosas cortas, ¿no? La pericallosa, que va a dar a la orbitofrontal, la frontopolar, la frontal interna anterior, media, posterior, la paracentral, la parietal superior y la parietal inferior. En esta gráfica de B podemos evidenciar lo siguiente, de que la arteria pericallosa va a dar origen a la orbitofrontal y aquí la callosa marginal va a dar origen a 2 ramas, la frontopolar y la frontal interna anterior. Seguimos la trayectoria de la pericallosa, que ya me va a dar la frontal interna media, la posterior, la paracentral, parietal superior, parietal inferior. Acá en esta lámina podemos evidenciar lo siguiente, ¿no? De que la arteria pericallosa va a dar a lo que es
la orbitofrontal, la frontopolar. Además, la frontal interna anterior. Pero la callosa marginal ya va a dar origen a la arteria frontal interna media, a la frontal interna posterior. Seguimos la trayectoria de la pericallosa, la paracentral y también las parietales, ¿no? Ahora, en esta imagen podemos evidenciar lo siguiente, ¿no? De que la pericallosa, la orbitofrontal, la frontopolar y la callosa marginal ya va a dar a más ramas, como es la frontal interna anterior, la media, la posterior, la paracentral, y la pericallosa su continuidad, que ya va a dar lo que es la parietal superior y la parietal inferior. Datos importantes a considerar es la irrigación de las ramas corticales, ¿no? En donde la arteria orbitofrontal va a dar lo que es irrigación para la circunvolución recta, el bulbo y el tracto olfatorio. La frontopolar, porciones de las superficies media y lateral del polo frontal. La arteria frontal interna anterior a la porción anterior de la circunvolución frontal superior. La media a la porción media de la superficie media y lateral de la circunvolución frontal superior. La posterior, que va a dar irrigación al tercio posterior de la circunvolución frontal superior y parte de la circunvolución cingulada. La paracentral, porciones de las áreas sensoriales premotoras, motoras y somáticas. Las arterias parietales, la parietal superior, la porción superior de la precuña, la inferior, la parte posterior inferior de la precuña y porciones adyacentes de la cuña. Ahora, aquí podemos, en estas imágenes podemos evidenciar algunas variantes, ¿no? En donde, por ejemplo, la frontal interna media va a tener 2 segmentos de irrigación. En la B solamente muestra un segmento de irrigación, ¿no? Acá, por ejemplo, la paracentral en la B va a tener 2 segmentos de irrigación y en la A solo un segmento de irrigación. Igual que en la C, ¿no? Vamos a tener ciertas variantes. Ahora, mencionar lo siguiente de que vamos a tener ramas de la convexidad, ¿no? Y en la convexidad básicamente va a producirse un sistema de anastomosis, ¿no? Sobre todo con las ramas de la frontal de la arteria temporal superficial, ¿no? Y el requisito mínimo y necesario es que para hacer esta anastomosis los vasos deben de tener en promedio 0.8 milímetros de diámetro. Las ramas callosas, la ACA, principal arteria que irriga el cuerpo calloso, ya se ha demostrado, ¿no? Que toda la pericallosa va a dar sus ramas callosas cortas, que se van a sumergir en lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Las ramas pericallosas terminales están unidas en su porción en la parte final con las ramas espinales de la arteria cerebral posterior. El cuerpo calloso es irrigado más a menudo por ramas perforantes de las arterias callosas cortas y pueden encontrarse hasta 20 ramas, ¿no? Teniendo un promedio de 7 ramas. La irrigación, cuerpo calloso, corteza adyacente, núcleos septales, septum pelúcido y las porciones superiores de la columna del fornix. Se menciona de que ya las anomalías de la ACA distal van a estar asociadas solo en un 15%, ¿no? ¿Y cuál es lo más frecuente? De que puede suceder una triplicación del segmento postcomunicante, un emparejamiento de la ACA distal y de las ramas bihemisféricas. Ahora, ¿qué es una rama bihemisférica? Se menciona de que es la que se divide distal a la arteria comunicante anterior y proporciona la irrigación principal a la superficie medial de ambos hemisferios. Es por eso que cuando ya existe una oclusión de la existencia, vale la redundancia, de una rama bihemisférica, esta puede comprometer a los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Y por ende la complicación motora del paciente se ve con bastante frecuencia cuando existe este tipo de oclusiones y sobre todo este tipo de ramas, ¿no?
Eso es todo. Gracias.